de Perú, egresado de la maestría en solución de conflictos por la Universidad Privada de San Martín de Porres del Perú, egresado de la maestría de gestión pública de gobernabilidad de la Universidad Privada Noble William del Perú, docente universitario de a nivel pregrado, Universidad César Vallejo y posgrado, maestría y doctorado de la Universidad, maestría y doctorado, perdón, acá, acá, maestría y doctorado por la Universidad Nacional de Piura, docente principal y asociado de la Academia de la Magistratura, docente ante la Escuela del Ministerio Público, docente ante la Policía Nacional del Perú, cursos de especialización, formación complementaria con los siguientes títulos superiores. Título de profesional técnico en administración de empresas por el Instituto Superior Tecnológico Público, República Federal Alemana de Chiclayo. Título de profesional técnico e informática por el Instituto Superior Tecnológico Público, República Federal Alemana de Chiclayo. Conciliador extrajudicial, conciliador extrajudicial en materia familiar, árbitro extrajudicial acreditado por ABA Roli Perú como formador de formadores en litigación oral, actualmente desempeñándose como fiscal penal del Distrito Fiscal en Piura. Doctor José Antonio Díaz Muro, gracias por estar con nosotros. Sí, el quien le habla es el coordinador de esta conferencia titulada La prueba y momentos de la actividad probatoria en el proceso penal acusatorio. Sí, quiero dar gracias a todos por estar aquí en esta conferencia, el cual ha tenido mucha acogida, más de 230 inscritos, el cual está ingresando. Recomendarles que siempre al final de la conferencia, que será a las 19:30, salir de la sala y volver a ingresar para registrar su asistencia. Doctor, cuando usted desea puede ingresar y comenzar con la conferencia. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Carnero, por su gentil y calurosa presentación y bienvenida. En verdad, un gusto verlo nuevamente. Agradecerle a la alta dirección de la Academia de la Magistratura por la cordial invitación y a todas las discentes, dicentas que se han conectado el día de hoy, 11 de agosto del 2025, ya a las 18 horas con 4 minutos. En verdad, muchas gracias. Para el día de hoy, y ya con antelación, se nos encargó conversar y hacer algunas reflexiones en torno a la actividad probatoria en el marco de un sistema penal acusatorio. Y dentro de ello, relevar los momentos de la actividad probatoria. Esta terminología empleada, reiterada en todos sus trabajos por parte del profesor Jordi Ferrer Beltrán, que ciertamente está siendo eh, empleada su literatura, su postura en cuanto a estándares de prueba, en cuanto a razonamiento probatorio, y creo yo que extrapolar los alcances y concepciones en torno a la prueba y sobre todo en cuanto al razonamiento probatorio y en torno a los momentos de la actividad probatoria resultan siendo importantes y creo yo su difusión, su reflexión, su análisis contribuye al desarrollo de la teoría probática en nuestra órbita nacional. Quiero hacer una pequeña tingencia. Vamos a trabajar una temática de suyo muy profusa. Me dispenso si voy a tener que transicionar entre una y otra presentación a efecto de poder enmarcarnos dentro del tiempo que se nos ha concedido. Reitero, me dispenso si transiciono con cierta celeridad entre una y otra presentación. La idea es afincar ciertas notas propedéuticas, ciertas notas introductorias, luego ir discurriendo sobre la actividad probatoria en el sistema penal acusatorio y conversar sobre los momentos de la actividad probatoria, que es el tema central. Muy bien. En principio, me voy a valer de unas
presentaciones que forman parte de un curso sobre teoría de la prueba. También he trabajado en la Academia de la Magistratura y creo yo que cuando uno pretende conversar sobre la prueba en el marco de lo que viene a ser un sistema penal acusatorio, tiene que en principio ubicarse dentro de lo que viene a ser nuestro sistema procesal penal. Muy rápidamente, porque creo yo que es un conocimiento ya afincado en todos nosotros, es establecer cuáles son los procedimientos que congloban nuestro actual proceso penal. Y en palabras del profesor nacional, jurista y juez supremo, creo yo uno de los referentes que con pluma muy ligera, pero rigurosa en el fondo, ha trabajado mucho instituciones del proceso penal como es el profesor San Martín Castro, le denomina procedimientos. Procedimiento de investigación preparatoria, procedimiento intermedio y el procedimiento de juicio oral. Esta demarcación, ubicándonos en las etapas, fases del proceso penal, no hacen sino para dar el punto de ignición, el punto de partida, desde donde se va a empezar a colectar, a estructurar, a edificar ese conjunto de elementos de juicio, que como veremos inmediatamente después, forma parte de esos momentos de la actividad probatoria. Entonces, el acopiamiento de los elementos de cognición en aquellas fases tempranas del proceso penal, en la investigación preparatoria per se, evidentemente permitirá a la postre, cuando se ascienda a la etapa intermedia, cuando traseguemos a la etapa intermedia o procedimiento intermedio, ya travestidos estos elementos de cognición, ya presentados estos elementos de cognición como medios de prueba. Y finalmente, en el procedimiento de juicio oral y tras el desahogo probático, vamos a obtener como producto la prueba propiamente dicha. Lo que podemos descollar en este momento es que evidentemente la prueba va a pasar por un procedimiento de depuración, de decantación, de expurgación, de selección. No todo lo que inicia como elemento de cognición, prefiero antes de llamarlo elemento de convicción, porque creo modestamente que reviste una alta carga subjetiva el hablar de elementos de convicción. Prefiero llamarles elementos de cognición, información, conocimiento. Y esto pasa por un proceso de depuración. Lo que se gesta, lo que se inicia como un mero y llano elemento de cognición, posteriormente en el procedimiento intermedio, no necesariamente será presentado como medio de prueba. Y no todo medio de prueba ofertado en el procedimiento intermedio finalmente será admitido en dicha etapa o procedimiento. Bajo una escogencia que reúna de cara a lo que establece el acuerdo plenario 3/2023 y ciertamente toda una lista de sentencias del Tribunal Constitucional que espero poder
glosar de manera muy somera, desde el caso Magali Medina y Ney Guerrero, el caso Luis Federico Salas Guevara Schulz y el Acuerdo Plenario 3-2023 de la excelentísima Corte Suprema de la República del Perú, donde se sientan nuevamente estos requisitos intrínsecos que debe de contar, que debe de presentar la prueba, pertinencia y demás, ¿eh? Y los componentes, los elementos de este derecho fundamental implícito como el derecho a la prueba, que como sabremos y vamos a reiterar más adelante, el derecho a la prueba dimana del debido proceso, que tiene cobijo constitucional en el artículo 139, apartado 3 de la Constitución. Entonces, era una primera idea, ese proceso de decantamiento o depuración de cómo se va gestando el material probatorio. Esa pequeña nota introductoria de desde qué momento y hasta qué momento se presenta la actividad probatoria no hace sino permitirnos a nosotros, de manera muy somera, traer a colación lo que Francesco Carneluti establece sobre la trascendencia que tiene la prueba. No pretendo reiterar definiciones sobre prueba, que seguramente lo haremos en el decurso de esta exposición, pero me parece muy gráfico cómo el profesor Carneluti alude a la trascendencia e importancia que tiene la prueba. Y en principio, fíjense, establece que el juez, por definición, ignora al comienzo del proceso los hechos. Y hay que subrayar los hechos, porque es sobre los hechos que va a tejerse toda la actividad probatoria. Es sobre los hechos la mirada sobre la cual recae el proceso judicial. Es los hechos lo que los sujetos procesales tienen que preocuparse por acreditar o desacreditar. De tal manera que, diría Carneluti, el juez por definición ignora al comienzo del proceso los hechos. Claramente, él tiene que juzgar. Si conoce los hechos antes del inicio del proceso, se convierte en un testigo, diría el maestro Carneluti. Sin embargo, es a través de las pruebas lo que le va a permitir conocer sobre los hechos. Esta es una expresión que son las pruebas las que finalmente van a clarificar, esclarecer. Ahora, ya que estamos hablando de los soles y bemoles de la prueba en el proceso penal, en el sistema penal acusatorio, resulta gravitante también resaltar la importancia que tiene la prueba en el proceso penal y en términos del profesor Gonzalo del Río, quien ciertamente y con su característica de no tener reparos al momento de realizar las críticas y que me parece del todo correcto, sostener que la prueba como categoría indistintamente puede ser utilizada ese vocablo en cualquier etapa del proceso.
para evitar esas exquisiteces doctorales. Y a propósito, en el proceso penal, miren, aquí quiero recordar también a uno de los criminalistas que ha aportado mucho, sobre todo cuando se habla del principio de intercambio, y es que en materia penal, toda acción criminal en el marco de la tensión en la cual se acomete, se desenvuelve, se realiza, no puede dejar de evitarse sentar, dejar rastros. De ahí ese principio de intercambio que pueden ustedes eh, identificar cuando acuden a un escenario de los hechos, ¿no? Esos indicios y evidencias que deja el victimario sobre la víctima, el victimario sobre la escena, la víctima sobre el victimario, la víctima sobre la escena sobre la escena sobre el victimario, víctima y victimario sobre la escena y de la misma manera, escena sobre víctima y victimario. Una atingencia como un prolegómeno a lo que vamos a conversar, sobre todo que se trata en materia penal. Muy bien. Acá quiero recordar al profesor Larry Lauda cuando alude algo muy interesante a propósito de la actividad probatoria, y es que el sistema de justicia penal es, en definitiva, un motor epistémico, una herramienta para descubrir la verdad. Miren, ya empleando la categoría verdad, que sin duda alguna concita más de una azarosa discusión y no tan pacíficos comentarios ni reflexiones desde la epistemología. El sistema penal es un motor epistémico, es un dispositivo, es una herramienta para descubrir la verdad, la cual, y se compagina con lo Edmund Lockhart señalaba, comienza con aquellos indicios, con aquellas confusas pistas, evidencias, pero que es a través de este motor epistémico llamado sistema penal que se podrá obtener la verdad. Entonces, muy interesante considerar al sistema penal como un motor epistémico, la búsqueda de esa información. Bueno, transicionamos un poco sobre lo que vine a hacer la prueba, me permito dirigirme a lo que vendría a ser específicamente la prueba, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Muy bien. Insisto, me he dispensado si voy a transicionar, ¿no? Por temas de tiempo. La prueba. La prueba, fíjense, tiene dos presentaciones por lo general, cuando menos. La prueba en sentido general y la prueba en sentido jurídico. La idea de prueba en sentido general, creo yo, hacemos huelga de establecer sus alcances, pero lo único que podemos recoger y sentar es que la prueba está presente en todas las actividades humanas. El método de indagación, el método probatorio que puede utilizar un periodista, que puede utilizar un policía, que puede utilizar un arqueólogo, que puede utilizar un investigador, finalmente pueden utilizar determinados procedimientos que nos pueden permitir sostener que son disímiles. Sin embargo,
Lo que busca la prueba es acreditar una realidad fáctica. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Por eso el profesor Héctor Molina de la Universidad Autónoma de México, cuando realiza un análisis enjundioso sobre la prueba y específicamente sobre la prueba en sentido general, realiza conclusiones preliminares señalando que el método que sigue el juez o que sigue un historiador o un arqueólogo finalmente es buscar y obtener qué es lo que sucedió. Ahora bien, la prueba en sentido jurídico. Aquí, diría el profesor Michele Tarufo, se han escrito cientos de definiciones de la prueba. Se han pretendido descollar unas frente a otras. Y es que no es un tema pacífico. No es un tema pacífico el establecer qué es la prueba, ¿no? Miren, yo creo que si recogemos una de las acepciones que nos parece más completa y en la órbita nacional, me dispenso nuevamente por la transición reiterativa de las presentaciones, es la que en su oportunidad el profesor Pablo Talavera Helguera acuñara. Claro, esto fue sentado en la doctrina procesalista, pero aglutina, me parece, de la mejor manera lo que vendría a ser la prueba e identifica la misma en distintos momentos de la prueba y la mira primero como una actividad. Si hablamos de la prueba como una actividad, entiende el profesor Talavera que hace alusión a aquella aportación de los elementos de juicio, actividad que realizan los sujetos procesales. Actividad que realizan los sujetos procesales y si queremos vincularla con la norma procesal penal, lo que preconiza el artículo 155 del Código Procesal Penal, en donde enraiza claramente el principio de libertad probatoria, la facultad que tienen los sujetos procesales de aportar el material probatorio. La prueba como una actividad. Actividad encaminada a acreditar las afirmaciones fácticas realizadas por los sujetos procesales. Actividad encaminada a darle soporte a las hipótesis de los hechos que los sujetos procesales alcanzan en el seno del proceso judicial. Pero a pie juntilla también se tiene a la prueba, diría Talavera Helguera, como un medio. Y aquí se hace ostensible lo que la norma procesal penal nos trae, tanto en la órbita penal, en la órbita civil, en la órbita laboral, en la órbita comercial. Los medios de prueba típicos, los medios de prueba atípicos. Acá como medio, nuestro Código Procesal Penal nos va a indicar las testificales, por ejemplo, las documentales y toda la retahíla de medios de prueba típicos que nuestro estatuto procesal reconoce.
Y el medio de prueba, la prueba como medio, no son sino aquellos medios mediante los cuales se aportan los elementos de juicio. Es lo que conocemos como medio de prueba. Si miramos la oportunidad procesal, definitivamente, y buscando el asentimiento de lo que viene a ser ese momento durante el procedimiento intermedio, a través el agente persecutor de su requerimiento incriminatorio, y lo hará de igual manera los demás, o lo harán los demás sujetos procesales, ¿no? En la oportunidad reglada en la norma procesal. De momento podemos sostener el artículo 350 del Código Procesal Penal, luego que se notifica con el escrito incriminatorio, ¿no? Allí tenemos la prueba como medios, pero también se suma la prueba como resultado, ya no como actividad propia de los sujetos procesales, encaminada a sostener su hipótesis fáctica, ya no como un medio de prueba autorizado por la norma procesal, sea típico o atípico, para que pueda, ¿no?, aportarse el elemento de juicio en la etapa intermedia, verbigracia, sino también la prueba como resultado. Ese resultado, luego del desahogo del material probatorio en el seno del juicio oral. Y ese resultado no hace sino confirmar o refutar las hipótesis fácticas, que se verán cuando veamos los momentos de la actividad probatoria propiamente dichos en la fase de la decisión o el momento de la decisión. Bueno, la profesora Carmen Vázquez Rojas también tiene una acepción. Prometo no elongar mucho esta parte, pero creo necesario hacer algunas precisiones y me voy a quedar también con la definición de Carmen Vázquez cuando dándole un ribete desde desde la lógica inferencial. Fíjense, sostiene que la prueba, ¿no?, es todo tipo de información a partir de la cual se pueden realizar inferencias sobre los hechos del caso. Todo tipo de información sobre la cual se pueden realizar inferencias sobre los hechos. Muy bien. Pero no podemos dejar de lado a Michele Tarufo cuando trabaja la prueba y verdad, cuando trabaja la prueba sobre los hechos, y me parece que ya busca señalar que la prueba es un instrumento del que disponen las partes y el juez. Claro, está viéndolo desde una óptica no meramente penal. Pero ese instrumento del cual disponen las partes, del cual dispone el juez, va a permitir determinar en el proceso si se pueden considerar como verdaderos los enunciados relativos a los hechos. Muy bien. Entonces, veamos directamente
lo que comprende y lo que significa la actividad probatoria. Bueno, algo que no quería pasar de desapercibido, bueno, aquí justamente que veo este excursus, y a propósito de la prueba, miren, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un excursus, ¿ah? Me dispenso si es que de manera abrupta se presenta, pero me parece interesante, ya que estamos hablando de la prueba, acá esto tiene que ver con la prueba pericial, ¿no? Específicamente con la prueba científica y la prueba pericial, ¿no? Eh, es el caso Digna Ochoa y familiares, ¿no? En el caso Digna Ochoa y familiares versus México, es una nota al margen, o ad margine. En el caso Digna Ochoa y familiares, que es una sentencia que no tiene mucha antigüedad, es de noviembre del año 2021, está estrictamente vinculado con el derecho a la prueba y sobre todo con la prueba pericial. ¿Y por qué hago esta tingencia a suerte de excursus? Porque, miren, eh, existe toda una tendencia en los países latinoamericanos a una dependencia de los sistemas periciales a un determinado estamento o a un determinado órgano. Dicho de otra manera, en Latinoamérica, por lo general, incluso y evidentemente el Perú, los laboratorios de criminalística, ¿no? Los institutos, bueno, en el caso nuestro, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, van a depender o de la policía, o del Ministerio Público, o del Poder Judicial, ¿no? Muy concretamente. Y lo que se está bregando a partir de esta sentencia Digna Ochoa y familiares contra México es que estos servicios periciales no formen parte, no dependan de estos organismos, de estas instituciones del Estado, sino que tiene que haber una real independencia de los servicios periciales, para hablar realmente de una independencia pericial. Es un criterio válido y lo siento muy rápidamente. Con lo cual México ya, a partir de esta sentencia, ha realizado toda una reforma del sistema pericial, ¿no? Autonomizarlo de las instituciones públicas, que ya no forman parte del Ministerio Público, que ya no formen parte del Poder Judicial, que no formen parte de la policía, que sean totalmente autónomos e independientes, desde la selección de los peritos, desde la labor pericial que realizan. Por allí dejo la idea, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿eh? Porque no es que se le haya ocurrido a la profesora Carmen Vázquez, que ya bregaba hace mucho tiempo sobre particular, sino que ya la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Regentadora del sistema interamericano de protección de derechos humanos, ya estableció esa línea jurisprudencial. Bueno, está iniciando lo que va a ser una línea jurisprudencial. Es un primer pronunciamiento. Y entiendo que de aquí se irán sumando otros más. Era un excursus sobre la prueba pericial. Muy bien. Entonces, vamos ingresando a nuestro tema que nos ha convocado el día de hoy. Muy bien. Bueno, hay una pregunta retórica que le haré en este momento. ¿En qué etapa del proceso penal se puede generar prueba idónea para quebrantar la presunción de inocencia? Bueno, hay un recurso de nulidad que es el recurso de nulidad 515-2016 Lima. Pero tampoco quiero abusar del ámbito jurisprudencial, pero me pareció conveniente únicamente para
ir realizando las presentaciones, evidentemente, ¿no? En la fase del juicio oral. Y esto va a compaginarse mucho cuando veamos muy rápidamente lo que vienen a ser la necesidad de contar con estándares probatorios. De momento la idea es esa, ¿no? La fase del juicio oral, pero no perdamos de vista lo que les había mencionado, ese proceso de decantación, de depuración del material probatorio, que se va gestando desde el inicio de la investigación preliminar. Muy concretamente, derecho a la prueba, ¿no? El derecho a la prueba. Eh, todos nosotros tenemos derecho a demostrar la verdad de nuestras afirmaciones. El derecho a la prueba es un derecho implícito, es un derecho explícito. Respondemos rápidamente, es un derecho implícito. No tiene un reconocimiento exprofeso en nuestra carta de navegación, diría el profesor Carlos Santiago Nino, nuestra carta de navegación, nuestra brújula de navegación, que es la Constitución, no tiene un reconocimiento explícito, sino que el derecho a la prueba tiene un reconocimiento implícito, implícito dentro del debido proceso. El derecho a la prueba, por tanto, otra idea, es una manifestación implícita del macro derecho al debido proceso. Y estos eran los dos casos, en principio, que han servido de caldo de cultivo para lo que es el Acuerdo Plenario 3-2023 sobre la admisibilidad de los medios de prueba en etapa intermedia, ¿no? No es, y hay que decirlo con transparencia, no es una creación de la Corte Suprema, los requisitos intrínsecos de la prueba, tampoco del legislador procesal penal, sino que esto ya ha venido de antaño a través de los pronunciamientos que ha sentado el Tribunal Constitucional en torno a lo que viene a ser el derecho a la prueba, ¿no? ¿Qué comprende el derecho a la prueba? Desde el caso Marcelino Tineo Silva y más de 5.000 ciudadanos en un proceso de inconstitucionalidad, en aquella data, una acción de inconstitucionalidad, pasando por el caso Magali Medina y Ney Guerrero, para terminar con el caso Luis Federico Salas Guevara Schultz. De momento, son tres piezas emitidas, tres jurisprudencias por el Tribunal Constitucional, en donde van a destacar el derecho a la prueba. Y este derecho a la prueba, ¿no? También el Tribunal Constitucional, mirando también el Acuerdo Plenario 3-2023, ¿no? Va a establecer cuál es la componenda que tiene este derecho a la prueba, que de manera muy concreta hay que precisar. En principio, las dimensiones. El derecho a la prueba comprende dos dimensiones. En principio, la dimensión objetiva viene asociada a un deber del juez de la causa de actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a, a aquel medio de prueba que ha sido actuado y sobre la cual basará su sentencia. Es un deber. El derecho a la prueba comporta desde su fase objetiva un deber al juez. Y acá viene la visión racionalista de la prueba. La visión racionalista de la prueba es a partir de, ¿no?, la actuación probatoria. El resultado probatorio es sobre lo cual se va a basar el fallo judicial. Y la dimensión subjetiva, ¿no?, las partes o el tercero legitimado tienen el derecho de producir la prueba necesaria. Esto comporta la dimensión subjetiva de la prueba. La dimensión objetiva mira al juez. La dimensión subjetiva mira a la parte, propiamente, en términos correctos, diría Arsenio Guardia, al sujeto procesal. El derecho que tiene a producir la prueba necesaria para acreditar, ¿no?,
los hechos que comportan su pretensión. Ahora, sobre los límites del derecho a la prueba, y que esto tiene que ver directamente, ¿no?, con aquellos límites intrínsecos y extrínsecos que, insisto, esto también ha sido nuevamente presentado por el Acuerdo Plenario 3-2023. Bueno, muy someramente, estos requisitos intrínsecos, ¿no?, tienen que ver con aquellos presupuestos de pertinencia, conducencia, utilidad, legitimidad, constitucionalidad, verosimilitud, entre otros, tiene que ver propiamente con el material probatorio, y los extrínsecos que ya obedecen al ámbito de la temporalidad y la legitimidad de quienes corresponde probar. Muy bien. Bueno, en el acuerdo plenario 3-2023 que les había mencionado, ¿no?, a propósito de la admisibilidad de los medios de prueba, ¿no?, allí se desarrolla ampliamente las características que acabamos de mencionar. Muy bien. Respecto al contenido del derecho a la prueba. Veamos. El derecho a la prueba, ¿no?, conforme ha venido sosteniéndose por parte del Tribunal Constitucional, se resumen en estos 5 componentes, 5 dimensiones o 5 aspectos. En principio, el derecho a ofrecer medios probatorios. Voy a enlistarlos, ¿no?, para efectos de no difuminar mucho el tiempo. El derecho a ofrecer medios de prueba, el derecho a que estos sean admitidos, la adecuada actuación de los medios de prueba, la conservación, el derecho a conservar los medios de prueba, sea prueba anticipada o prueba preconstituida, a la adecuada valoración de los medios probatorios y evidentemente la motivación que debe de encarnar a estas dimensiones del derecho a la prueba. Derecho a ofrecer, a que sean admitidos, adecuadamente actuados, a que se conserve el material probatorio, a que sean valorados y a una debida motivación en cuanto a la valoración probatoria se refiere. Me permito, me dispenso, vamos a irnos directamente por temas de tiempo, nos vamos a dirigir a los momentos de la actividad probatoria, ya habiendo señalado específicamente lo relacionado a lo que es la prueba, a lo que concierne el derecho a la prueba conforme lo ha preconizado el Tribunal Constitucional. Muy bien. Sobre la libertad probatoria, ¿no?, antes de pasar a ello, que veo aquí que se ha resaltado una idea de la profesora Carmen Vázquez, ¿no? Miren, sobre esta libertad probatoria, vemos nosotros que nuestro Código Procesal Penal recoge este principio de libertad probatoria. Pero hay una característica que he omitido comentar, que es la conducencia, y que ahí viene un tema porque se confunde estas categorías. Incluso la Corte Suprema lo utiliza de una manera indistinta, ¿no? Fíjense, la conducencia de la prueba no es sino aquello que el legislador ha establecido cómo probar, de qué manera se tiene que probar,
determinado aspecto, determinado hecho, determinada circunstancia en el seno del proceso. La conducencia en sí se va a establecer específicamente en la ley. ¿Cómo se prueba? Por ejemplo, si hablamos del nacimiento, si hablamos de la defunción de una persona, la conducencia es la exigencia legal que se tiene para acreditar. ¿De qué manera? Yo no voy a acreditar la muerte de una persona con testimoniales en específico, ahora en materia penal sobre todo, ¿ya? Sino que tendré que hacerlo a través de aquellos medios de prueba que van a permitir establecer y acreditar realmente ese hecho. Entonces, eso es algo muy interesante de la conducencia, ¿no? La manera en cómo declaran los niños, niñas y adolescentes, la manera como declaran los altos dignatarios. La conducencia exige una manera específica de cómo es que se tiene que actuar ese medio de prueba, cómo es que tiene que realizarse ese procedimiento probatorio. Bueno, las características de la prueba que ya hemos hecho una alusión muy concreto. Veamos ahora la actividad probatoria en el proceso penal. Permítanme mejorar acá, sino que tengo problemas con internet. Un segundito, quiero ver por qué no la conexión. Doctor Carnero, no sé si me está escuchando, porque me sale una conexión. Permítame un segundo, quiero verificar mi conexión. Un segundo. Ya creo que ahora sí. Creo que ahora sí ya se puede ver. Muy bien, con la descripción del caso. Entonces, miren, ya entrando a lo que viene a ser la actividad probatoria. Miren, eh, hemos discurrido muy rápidamente sobre lo que es la prueba, las dimensiones del derecho a la prueba, los componentes del derecho a la prueba, qué es la prueba. La actividad probatoria. En principio, fíjense que la actividad probatoria en el proceso penal debe entenderse, y hay que resaltarlo aquí, debe entenderse. Recordemos a Larry Lauda, el sistema penal es un motor epistémico, un motor de conocimiento, un conjunto de instrumentos en la búsqueda de información. La actividad probatoria es una operación epistémica, racional y lo que diría Tarufo, reforzado por Jordi Ferrer, controlable. Epistémica, racional y controlable. Epistémica, racional y controlable. El profesor Jordi Ferrer en algún momento diría que tanto el proceso penal como la prueba comportan una finalidad en común, la búsqueda de la verdad material. Sin entrar en mayores disquisiciones conceptuales, ni generar azarosos debates sobre verdad formal o verdad real, sobre verdad procesal o verdad histórica, porque creo que se agotaría el tiempo y no llegaríamos a un consenso pacífico. Si yo traigo a colación lo afirmado por Jordi Ferrer, que considero es un alcance más racional.
ver la actividad probatoria como una operación epistémica de conocimiento, racional y controlable, fíjense. No está acá, no estamos hablando acá de convicciones, no estamos hablando acá de persuasiones, de convencimientos, estamos hablando de una operación epistémica racional y controlable. Y la finalidad que tiene la actividad probatoria es alcanzar un conocimiento suficientemente, miren, suficientemente justificado sobre los hechos del caso. Ya lo diría Tarufo en Prueba y Verdad, mirando a la verdad como correspondencia de qué, como correspondencia de lo que en el magma mundano, en el mundo fenomenológico se ha dado, tal cual lo que se dio en la realidad, tal cual es lo que tiene que demostrarse en el proceso. No podemos aceptar verdades parciales, sino tenemos que arribar a la verdad. Evidentemente, insisto, es una afirmación provocativa, pero no podría ser otro el sentido, porque una teoría racionalista de la prueba va a propender ineluctablemente, en principio, a ver el objetivo estructural de la prueba como la averiguación de la verdad. Una teoría racionalista. Pero esta averiguación de la verdad tiene que injertarse, tiene que engolfarse, tiene que incardinarse dentro de una actividad probatoria gobernada por momentos, conformación del acervo probatorio, valoración racional de la prueba y finalmente la decisión. Insistimos, bajo una concepción racional epistémica de la prueba, averiguación de la verdad y que se discurra por momentos de la actividad probatoria. Ojo que esto se aleja evidentemente de esa concepción retórico-persuasiva de la prueba, que diría Tarufo, no le importa en nada obtener y arribar a la verdad, sino simplemente bajo una concepción retórico-persuasiva es convencer y persuadir aquí al juez. Eso no atañe ni es suscrito, ni avalado, ni reconocido por los sistemas del civil law. Muy bien. Bueno, más o menos es lo que podemos sostener sobre actividad probatoria. Si miramos a la actividad probatoria como un todo dentro del sistema penal acusatorio, específicamente dentro del proceso penal actual, ¿no? Veremos la obtención del material probatorio que se va a realizar en la fase de indagación. La indagación propia de la investigación preparatoria, propia de la investigación preliminar, es la fase del acopiamiento, la fase de del forjar ese conglomerado del acervo probatorio. Para luego pasar a ese momento de la proposición que se va a dar en la etapa intermedia, la actuación propia en el juzgamiento y la valoración como colofón y como antesala de la decisión. Muy bien. Momentos de la actividad probatoria, y aquí vamos a seguir al profesor Jordi Ferrer, que insisto, eh, nos parece el alcance más racional sobre la temática. Eh, en principio hay una salvedad que hacer. Los distintos códigos procesales, claro, ojo que hay una salvedad acá. La, los momentos de la actividad probatoria no son privativos
de la materia penal, sino que también son aplicables a materia civil, materia laboral, materia comercial. O sea, no es solamente para de aplicación. Incluso él nos dice que hasta los propios estándares de prueba, ¿no? Entonces, estos son los momentos de la actividad probatoria y vamos a conversar de manera muy sincopada por cada uno de ellos. Un primer momento que tiene que ver con la conformación del conjunto de elementos de juicio, la conformación del acervo probatorio. Primer momento de la actividad probatoria a juicio del profesor Jordi Ferrer, conformación del conjunto de elementos de juicio, estructuración del acervo probatorio. Y acá vamos a encontrar distintas características o notas adjetivas de este primer momento, que es la conformación del conjunto de elementos de juicio o el acervo probatorio. Acá se inicia, ojo, se inicia con la proposición y admisión de la prueba. Recuerde usted, cuando hablábamos sentencia del Tribunal Constitucional, caso Magali Medina, caso Tineo Silva, caso Luis Federico Sala de Guevara Schultz, cuáles son los componentes o dimensiones del derecho a la prueba. Ofrecimiento, proposición. A que sean admitidos, admisión. A que sean debidamente actuados, práctica. Entonces, si vinculamos los componentes del derecho a la prueba versus o con los momentos de la actividad probatoria, este primer momento es la conformación del conjunto de elementos de juicio que se inicia con la proposición probatoria, con la admisión de la prueba y continúa con la práctica de la prueba o la actuación de la prueba. Una idea que nos parece gravitante descollar en este momento. Cuanto más rico sea el conjunto de elementos de juicio del que dispongamos, mayor probabilidad de acierto. Reiteramos, cuanto más rico, cuanto más enjundioso, cuanto más nutrido, cuanto más fructífero sea el conjunto de elementos de juicio del que dispongamos para tomar una decisión, mayor acierto, mayor probabilidad de acierto tendremos. Acá, en la conformación de los elementos de juicio, vamos a pasarlas por un tamiz, por un decantamiento. Como les había indicado como nota inicial, el proceso depurador de la prueba, desde lo que nace como un elemento de cognición hasta lo que finalmente se convierte en prueba. Ese proceso de decantamiento, ese proceso de purificación, ese proceso de expurgación, ¿no? Acá toma nota, porque al proceso judicial, al proceso penal en particular, deben ingresar solo las pruebas relevantes. La relevancia del material probatorio. Solo las pruebas. Y vamos a ver ahora cuáles son esos tamizajes, fíjense, esos filtros. Luego regresiono a mi presentación, me dispenso por la transición reiterativa, pero vale la pena detenernos en este momento de la actividad probatoria que tiene que ver con la conformación del conjunto de elementos de juicio o estructuración y o edificación del acervo probatorio. Mire, este momento
Estamos viendo la hora porque estamos a tiempo todavía. Este momento comprende, como les dije y reitero, la proposición, la admisión, la actuación de la prueba. Pero van a brotar y va a implicar filtros jurídicos y epistémicos. No todo va a ser admitido, no todo va a ser actuado, evidentemente, pero veamos los filtros que tiene este momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio. El filtro de la relevancia. El filtro de la relevancia no hace sino entender la admisión de toda prueba, prueba en sentido general, ya hemos visto, no todo medio de prueba, para evitar disquisiciones conceptuales. ¿Okay? La admisión de toda prueba que aporte información racional sobre los hechos. La admisión de toda prueba. Fíjense que aquí se da la importancia del control de la admisibilidad de los medios de prueba. ¿Cuán rigurosa es la admisibilidad de los medios de prueba? Claro, el filtro de la etapa intermedia, ¿no? Tenemos un acuerdo plenario 3/2023 que enfáticamente envía un mensaje al juez para que sea este quien realice un adecuado y verdadero control. Porque tenemos que pasar ese primer filtro, el de la relevancia, información racional que sea aportada por el medio de prueba ofrecido y que se pretende admitir. Esa relevancia parece ser un principio epistemológico indiscutible, ¿no? Cuanto más información relevante que esté a disposición de quien deba decidir, mayor probabilidad de acierto. Definitivamente que debemos de analizar cuál es ese medio de prueba relevante. Y lo relevante tiene que ver frontalmente con la pertinencia, frontalmente con la utilidad. Definitivamente que el filtro de la relevancia es uno de los filtros. Y luego le sucede el filtro jurídico. Y el filtro jurídico tiene que ver evidentemente con aquellos elementos probatorios que no fueron excluidos en la investigación preparatoria, definitivamente deben de ser inadmitidos en etapa intermedia. La exclusión es a la investigación preparatoria, la inadmisión es a la etapa intermedia y la inutilización es a la fase de juzgamiento, al momento de la decisión y al momento de realizar la valoración individual en cuanto a su fiabilidad, que luego veremos cuando veamos este momento de la valoración probatoria. Entonces, el filtro jurídico alude a excluir prueba ilícita, inadmitir prueba ilícita, mirar con sumo cuidado los testigos de referencia, las violaciones al principio de defensa, de contradicción, el secreto profesional, a partir de ese filtro jurídico. Tiene que ver también y tiene que ver directamente con el momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio. Pero no es solamente un filtro de relevancia, un filtro jurídico, sino el control que tiene que hacerse mediante una verdadera contradicción. El derecho que se tiene a impugnar, el derecho que se tiene a contradecir, todo ello comporta, evidentemente, este primer momento
de la conformación del conjunto de elementos de juicio. Muy bien. Entonces, la relevancia que habíamos visto, ¿no? Hay que entender, ¿no?, sobre la admisibilidad, y aquí aludía, estamos todavía en el primer momento, sobre el Acuerdo Plenario 3/2023, ¿no? Y en el Acuerdo Plenario 3/2023 se establece la exigencia material de este juicio de admisibilidad. Claro, si esta admisibilidad es cosmética o realmente hay un control de admisibilidad, porque la exigencia material del juicio de admisibilidad estriba, conforme ya la sentencia del tribunal antes aludidas y este acuerdo plenario, que el medio de prueba tenga que ser pertinente, tenga que ser útil, tenga que ser necesario, conducente, y que no debe ser sobreabundante, no debe ser imposible o inasequible. Esto nos trae este acuerdo plenario. Con ello, el derecho a la prueba no es absoluto, sino que está condicionado a requisitos legales que vienen a ser, a juicio de lo señalado por el tribunal en el caso Magali Medina y Guerrero, requisitos intrínsecos. Y los requisitos extrínsecos que tienen que ver con la legitimidad de quien lo propone y la oportunidad al momento de su ofrecimiento. Muy bien. Pasemos muy rápidamente al segundo momento de la actividad probatoria. Y el segundo momento de la actividad probatoria, fíjense, que no es el acopio, sino la valoración de los elementos de juicio. Y aquí pasa por un doble ejercicio. Esta valoración de los elementos de juicio inicia inmediatamente después de que se han actuado o practicado las pruebas. Esta valoración de los elementos de juicio inicia después de la práctica de la prueba. Una vez que se ha dado la composición de estos elementos de juicio, pasamos a su valoración. El juzgador deberá valorar la prueba bajo dos prismas, uno de tipo individual y otro de manera conjunta. Parece un discurso trillado, parece un discurso inofensivo, sin mayor complicación ni complejidad. Pero la pregunta es, ¿qué entendemos por valoración individual y qué entendemos por valoración en conjunto? ¿Qué comprende la valoración individual? Y aquí, enfáticamente, Jordi Ferrer descolla lo siguiente. Hablamos, permítame transicionar, hablamos de una valoración individual como una precondición de la valoración en conjunto de la prueba. Primero se da la valoración individual y luego la valoración en conjunto. No al revés. En la valoración individual se busca el análisis de la fiabilidad de cada una de las pruebas. ¿Cuán fiable es esa prueba? Y la fiabilidad pasa por establecer ese nivel de confiabilidad que nos da el medio de prueba, que nos da esa prueba. Insisto, lo estoy utilizando en la categoría de manera indistinta. La fiabilidad a partir de cómo se obtuvo el resultado. Por ejemplo, si se trata de una prueba pericial.
Fiable a partir de quién es el perito. Fiable a partir de no contar ni registrar amonestaciones el perito. El método utilizado por el perito. Las instrumentales empleadas por el perito. El nivel o grado de certeza que presenta el resultado pericial realizado por el perito. Las publicaciones que ha realizado el perito. Esa confiabilidad. De qué manera la comunidad científica nacional e internacional ha validado el método empleado. De qué manera se da ese aclimataje del método o del instrumento empleado por el perito. ¿Cuán fiable es? Su objeto de la valoración individual, sí, solo si es la fiabilidad de la prueba. Y acá corresponderá al operador jurídico a quien debe tomar la decisión de hacer esa valoración individual mirando a la fiabilidad. Tenemos un acuerdo plenario, 4/2015, por ejemplo, que extrapola los criterios Dauber de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, donde nos da ese pauteamiento de cómo se interroga al testigo, al perito psicólogo, qué hay que preguntarle, y son los criterios Dauber. ¿Cuál es el nivel de certeza? ¿Cuál es la validación que le da la comunidad científica nacional e internacional? Las publicaciones sobre la materia, etcétera. Eso va con la fiabilidad del testigo, la fiabilidad del perito, la fiabilidad del medio de prueba. Entonces, regresamos a este momento. La valoración individual tiene que ver con el análisis de la fiabilidad. Y la valoración en conjunto, que ya tiene que ver más con el acercamiento, el alejamiento, la confirmación o no confirmación, el grado de corroboración de las distintas hipótesis respecto de los hechos que se han presentado. ¿Cuánto se corroboró la hipótesis del fiscal, la hipótesis de la defensa? Mirando, y claro, la valoración individual, diría en su momento tanto Marina Gascón sobre la argumentación respecto a los hechos, sobre los hechos, el propio Michele Tarufo, el propio Jordi Ferrer, ¿no? Y ni qué decirlo dentro del ámbito de la argumentación jurídica, el profesor alicantino Manuel Atienza. No se trata la valoración individual, y esto es una reiteración, no se trata en la valoración individual, ¿no? ¿Es cierto? De la transcripción de todo lo que señaló tal o cual testigo, de copiar y pegar lo que el testigo dijo en juicio, de copiar y pegar lo que la agraviada nos señaló en juicio, o de copiar únicamente las partes que abonan a una tesis absolutoria o condenatoria, de acuerdo a lo que el juez director de debate o el juez unipersonal tenga que tomar la decisión. No se trata de utilizar un programa informático para que me transcriba todo lo que dijo el testigo y lo planto en la sentencia. Eso no es valoración individual. Y eso reniega Jordi Ferrer con justa razón y me parece correcto, sino que hace alusión a una valoración individual desde la fiabilidad y una valoración en conjunto de cuál es el grado de corroboración de las distintas hipótesis. Muy bien, ahora, en cuanto a la valoración probatoria, pues simplemente acotar, ¿no? Que ese análisis de fiabilidad, esa fuerza corroborativa de cada elemento, ¿no? De acuerdo, de conformidad y siguiendo a González Laguerre, si seguimos a González Laguerre, esta valoración debe ser en principio contextual. Y esto es, cambios en el acervo probatorio van a afectar el grado de corroboración. Si hay un cambio mínimo siquiera, cambia el grado de corroboración. Hablamos de una valoración libre pero racional.
Y esto da pie a hablar de los sistemas de valoración probatoria muy rápidamente. Desde este sistema de prueba legal o tasada, que lo hemos tenido ciertamente en códigos añejos, ¿no? El Código de Procedimientos en materia criminal, el Código de Enjuiciamiento en materia penal, ha habido atisbos de prueba tasada, testigos, testigos uniformes, cuerpo del delito, para hablar de homicidio, entre otros. Pero el de prueba legal o de tarifa legal, ¿no? Recordando al profesor Jordi Nieva, ¿no? Que son aquellos sistemas, pues, en donde ante la desconfianza que se tenía a los jueces, apareció la íntima convicción que acompaña al sistema procesal más antiguo, al sistema acusatorio. La íntima convicción, un sistema que aún pervive en el sistema angloamericano, ¿no? Ciertamente la íntima convicción limita el derecho al recurso, ¿no? Por obvias razones. El sistema de la sana crítica racional, que es el sistema al cual que nos adscribimos, ¿no? Y esto lo apareja cómodamente el artículo 158 del Código Procesal Penal, ¿no? Porque la sana crítica racional presenta como elementos para realizarla, pues desde las máximas de la experiencia o llamadas generalizaciones, ¿no? El conocimiento científico y la regla de la lógica, evidentemente. Son pautas para realizar esta valoración de la prueba de manera racional, ¿no? Y fíjense que lo que va a distinguir uno del otro, evidentemente, es cómo se atribuye el valor, cómo se evalúa el peso de los elementos probatorios respecto de lo que es objeto de prueba. Vayamos ya al último momento de la actividad probatoria que concierne a la decisión sobre los hechos probados, ¿no? La decisión sobre los hechos probados. Esta es una tópica muy importante porque la conclusión que una hipótesis sobre los hechos tiene, esto es, mirar si tiene un mayor o menor grado de corroboración a partir de las pruebas presentadas. ¿Se acreditó la hipótesis de la fiscalía? No se acreditó la hipótesis de la fiscalía. Esta decisión, fíjense, que es la consecución de la valoración probatoria, va a necesitar de criterios, va a necesitar de establecer cuándo podemos decir que una hipótesis se encuentra corroborada. ¿Cuándo podemos sostener que una hipótesis no está corroborada o no es suficiente? Y es que habría que acreditar, probar la hipótesis del sujeto procesal que la afirma, o habría que desmoronar, tornar deleznable o desacreditar la hipótesis contraria. ¿Cuál es la hipótesis que se encuentra probada? Y acá, evidentemente, va a surgir la necesidad de hablar de los llamados estándares de prueba. Al momento de asumir qué hipótesis se considera probada, necesita ineluctablemente establecer cuál es el estándar de prueba que se requiere para afirmar y tener por corroborada, por acreditada una hipótesis. Evidentemente que ese grado de corroboración obedece a un estándar de prueba y por tanto se puede establecer y declarar un hecho como probado o no. Esto no es una tarea fácil porque la postura que se tiene actualmente en torno a la necesidad de estándares de prueba concita críticas. El profesor Nieva Fenol es uno de los críticos de la postura también que tiene el profesor Jordi Ferrer, ¿no? Sin embargo, habría que preguntarnos
si resulta siendo necesario contar o no con estándares probatorios, si resulta siendo necesario que los códigos procesales establezcan cuándo se tiene por acreditada o se debe tener por acreditada una hipótesis. Miren, y esto ha sido recogido por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 7-2023 a propósito del sobreseimiento en cuanto a la suficiencia convictiva y la imposibilidad de incorporación de estos elementos de cognición. Y es un estándar que el profesor Jordi Ferrer lo ha presentado. Y ese estándar que también ha sido extrapolado del ámbito civil, la probabilidad prevalente o la probabilidad prevaleciente. ¿En qué medida se puede tener por acreditada, ¿no? En etapa intermedia, porque el acuerdo plenario 7-2023 aborda lo concerniente a la etapa intermedia, pero específicamente el sobreseimiento, pero ahí se descolla ese estándar de la probabilidad prevalente o probabilidad prevaleciente, ¿no? Los elementos incriminantes deben ser más, aritméticamente hablando, más que los elementos desincriminantes. En lógicas aritméticas, de momento en etapa intermedia, sospecha suficiente, ahora probabilidad prevalente o probabilidad prevaleciente, que es un estándar de prueba, que ya se sentó y el propio Jordi ha reconocido que esta sentencia, en este acuerdo plenario, se ha hilvanado allí y se ha reconocido uno de los estándares. Y hablar que el estándar más satisfactorio sea que se acredite la hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si de la fiscalía, que se acredite la hipótesis del fiscal, pero al mismo tiempo que se desacredite la hipótesis de la defensa. Son estándares que resulta ciertamente no volviendo a un sistema de prueba legal o tasada, sino criterios que permitan saber cuándo se tiene por acreditada una hipótesis y por tanto establecer cuál es la hipótesis que prevalece en el caso en concreto. Muy bien. Entonces, sí, doctor Carnero, estoy terminando en este momento únicamente para hacer la anotación. Eh, sí, gracias, ahorita mismo, doctor. Únicamente para sostener que los momentos de la actividad probatoria resultan siendo necesarios, no solamente porque nos va a permitir a nosotros establecer qué es lo que se requiere, ¿no? ¿Qué es lo que se debe realizar en torno a la actividad probatoria desde el acopio, desde la proposición, desde la actuación, sino también trascender en cuanto a la propia valoración y arribar finalmente a la decisión tomando en cuenta los estándares de prueba. De forma muy solapada, la Corte Suprema ha ido acogiendo, y ya lo está haciendo a través de estos estándares de prueba, pero el profesor Jordi Ferrer, concluido con esto, él es de la idea que debe de legislarse. Así como ya tenemos una determinación judicial de la pena, no reglada, pero sí pauteada en el Código Procesal y cumplimentada en acuerdos plenarios, también debe hacerse lo mismo con los estándares de prueba, de tal manera que tenemos una justicia predictiva, una justicia que abrigue efectivamente una respuesta racional, una respuesta controlada y no simplemente un decisionismo que finalmente no se puede advertir cómo es que se arribó a esa condena, ¿no? Muy bien, agradezco sobremanera la oportunidad, es un tema inacabado, evidentemente, queda mucho más, eran algunas ideas, algunas pinceladas sobre los momentos de la actividad probatoria. Muchísimas gracias y a vuestras órdenes. Gracias, doctor José Díaz. Yo invito a algunos disidentes, si desean hacer algunas preguntas, serían cordialmente atendidos. Si levantan la mano, por favor, sobre este tema tan importante, ¿no? Es la prueba. Están invitados, por favor, si desea alguien participar.
¿Alguien desea participar, hacer alguna consulta a nuestro docente, por favor? Al doctor José Antonio Díaz Muro, que cordialmente estuvo con nosotros en esta conferencia. Si no, ya vamos a dar por concluido. ¿Sí? ¿Algún comentario final, Sí, doctor? muchas Por gracias, favor. doctor Carnero. Creo que está claro la Definitivamente conferencia. agradecerle por la oportunidad, en verdad, agradecerle a todos los participantes y abrigar, pues, en un futuro cercano, ya contar con estándares de prueba que irán y harán más predecible nuestra tramitación de justicia. Un fuerte abrazo, doctor, y muchas gracias siempre a la orden de la Academia de la Magistratura y de vuestra persona. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable por estar con nosotros. A ver, me parece que levantaron la mano aquí. A ver. Ah, bien. Sí, doctor. Tenemos para dos preguntas todavía, por favor. En orden. Doctor, ¿todavía está todavía? Doctor José Antonio. Por acá estamos, doctor, por acá estamos Sí. todavía. A Estaba ver, por cerrar, pero aquí estamos. Encantado de la vida. el doctor García desea preguntar, por favor, ya está, tiene el acceso para poder preguntar. Doctor García, o Jenner García. ¿Puede hablar, doctor Jenner? ¿Me escucha, doctor? Sí, fuerte y Sí. claro, doctor. Buenas noches, gusto de saludar. El gusto es mío, doctor. Primero felicitarle por la ponencia que acaba de realizar. Doctor, mi pregunta es sobre el derecho a probar. Ya entendemos que el derecho a probar es un derecho constitucional, así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia ya que usted también ha exhibido, que es el 10/2002. El derecho a probar es parte del derecho al debido proceso, ¿no? Ahí se sienta sus bases. Mi pregunta es, en este Código Procesal Penal, respecto a la preclusión de la admisión o de la presentación de los medios probatorios. ¿Qué opinión le parece a usted esa preclusión que establece el Código Procesal Penal, no, ya que a veces existe una defensa ineficaz donde las partes no han podido, digamos, presentar los medios probatorios dentro de la etapa intermedia? Y existe ciertos órganos colegiados de juzgamiento unipersonales que siempre tratan de excusarse, ¿no? Que si no es un hecho nuevo, no puede ser admitido dentro del juicio oral. Entendiendo de esta parte que la búsqueda del proceso penal es la búsqueda de la verdad, pues, ¿no? Entonces, en ese Mm, aspecto, ¿qué nos podría precisar usted? ya, gracias. Gracias, doctor. Concretamente le comento, fíjese, en principio, el principio de preclusión procesal en cuanto a la actividad probatoria se refiere, ¿no? Como habíamos visto, uno de los requisitos extrínsecos de la prueba es su oportunidad, ¿no? El Código Procesal Penal es muy preciso cuando establece que el momento originario del ofrecimiento probatorio es para el fiscal al momento de formular su requerimiento acusatorio y para la defensa luego de corrido traslado con la acusación, que usted con mucha suficiencia lo acaba de resaltar. Ahora, mire, hay una situación en particular que es la que dimana del artículo 155 del Código Procesal Penal. Mire, el artículo 155 del Código Procesal Penal, en su numeral 4, hace alusión a los autos que deciden sobre la admisión de la prueba pueden ser objeto de reexamen por el juez de la causa. Mire, este es un artículo, el 155 apartado 4, que si uno le da una interpretación conforme a la Constitución y conforme al derecho a la prueba que acabamos y que acaba usted de mencionar, implica que aquellos medios de prueba que en este caso el juez de la investigación preparatoria habría admitido, vamos a partir por el caso donde el juez de la investigación preparatoria ha admitido sendos medios de prueba al Ministerio Público, a la defensa, pero que estos medios de prueba, a juicio del juez de juzgamiento, resultarían siendo impertinentes o sobreabundantes. Parto por esto, ¿por qué? Porque es posible que a través del 155 apartado 4 el juez de juzgamiento pueda realizar un reexamen de lo admitido en etapa intermedia. La lectura constitucional sería esa, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que en juicio oral se tengan que interrogar 20, 30, 40, perdonen la expresión o la cantidad, testigos que materialmente sean sobreabundantes. Entonces, el juez de juzgamiento a cargo del juicio oral es posible que él reexamine lo ya admitido. En sentido contrario, ¿no? Es posible también, si nosotros analizamos
cuando en etapa intermedia no se ofrece el material probatorio, vemos que el acuerdo plenario 3/2023, de manera muy subrepticia, por ahí muy timorata, perdónenme la adjetivación, por allí lo desliza y señala que es posible que aún no habiendo el abogado defensor presentado el escrito respectivo, pueda, argumentando las causas por las cuales no ofreció en su momento por escrito también, pueda hacer la argumentación que corresponda y ofrecerlos en ese momento. Entonces yo creo que ya es un primer eslabón donde está permitiendo una flexibilización del ofertamiento probatorio, ¿no? Claro, que esto es todavía en etapa intermedia. Lo que no sucede es lo que usted nos plantea. No tenemos todavía una cláusula permisiva desde la norma procesal en donde habilite en cualquier estadio que no sea al inicio de juicio oral como nueva prueba, pero sí nos deja la posibilidad de la prueba oficiosa, o sea, sí nos deja la posibilidad de la prueba complementaria, de la prueba sobre prueba, ¿no? De la prueba de oficio, ¿no? Sí nos deja, y creo yo que aun cuando se pueda cuestionar el ofrecimiento, la petición de una prueba complementaria, una prueba sobre prueba, una prueba de oficio, ¿no? Yo creo que el último salvoconducto que pueda tener el fiscal o la defensa cuando tenga un material probatorio, por allí se puede trabajar la prueba complementaria como hija ilustre de la prueba de oficio. No, no hay todavía una permisión legal. Si usted me pregunta mi punto de vista, yo sí soy muy enfático en lo siguiente. El proceso penal es de naturaleza formal. El proceso penal tiene etapas, el proceso penal tiene momentos, el proceso penal tiene principios que cumplir y respetar. Esto significa que si se acredita realmente que hubo una defensa ineficaz, pues todavía le queda la etapa de ofrecimiento de prueba al inicio de juicio como nueva prueba, ¿no? Y evidentemente, si no hubo cómo ofrecer, se puede hacer en ese momento, pero no hay una regulación clara, no hay una regulación específica, no hay una regulación taxativa de hacerlo en cualquier momento. Yo creo que si lo hacemos así, degeneraría el proceso penal en cuanto a su formalidad, respetado doctor. Yo creo que ahí la prueba oficiosa también cumple un buen rol, la nueva prueba o reintento de ofrecimiento de prueba también cubre otro rol, ¿no? Pero de momento es lo que le puedo indicar, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Yo creo que ya damos por concluido. Lamentablemente Gracias. ya el tiempo nos ha ganado y ya estamos dentro de la hora. Y agradecerle al doctor José Antonio Díaz Muro, ¿no? Una vez más, doctor, gracias por estar con nosotros y estaremos próximamente invitando a otras actividades académicas, en cual con Cuando guste. gusto tenerlo con nosotros, ¿sí? Gracias, Señores doctor. Buenas noches. magistrados, Abrazo buenas para noches. todos. Señores magistrados, comentarles que ya pueden registrar su registro de asistencia de salida, saliendo de la sesión y volviendo a ingresar nuevamente, ¿sí? Vuelven a ingresar como han hecho en principio y ahí va a quedar grabado su asistencia de salida, ¿sí? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos. Recording stopped.